Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo. Amigos de Gafa TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas tardes en Ecuador, buenas noches en Europa, buenos días en el resto del mundo. Gracias por estar en compañía de las redes sociales como Gafa TV Ecuador. Esta tarde tenemos la compañía, nos va a acompañar el sociólogo Juan Cubi, es miembro de la Comisión Cívica Anticorrupción. Vamos a conversar sobre el coronavirus, la corrupción y las elecciones. Varios temas que vamos a tratar con el sociólogo. Como todos los días nos acompaña nuestro compañero Fernando García. Fernando, muy buenas tardes. Gracias, Galo. Buenas tardes en Ecuador, en América, buenas noches en Europa y buenos días en el Asia. Saludamos nuevamente luego de haber superado el inconveniente técnico con Juan Cubi. Él es un amigo, él es miembro de la Comisión Anticorrupción, la Comisión Cívica Anticorrupción, no confundirse con la Comisión Anticorrupción del Ejecutivo. Juan, buenas tardes. Te preguntábamos al inicio, ¿cómo le has tratado tú a la pandemia, al coronavirus, y cómo te ha tratado este encierro a ti en estos 55 días? Buenas tardes a ustedes, gracias por el espacio. Bueno, yo le he tratado como corresponde, ¿no? Con mucha cautela. Yo soy una persona mayor de 60 años, en ese sentido, pues ya constituyo un grupo de riesgo, y el coronavirus me ha tratado con recelo porque no se me ha acercado hasta el momento, de manera que puedo decir que estoy en buenas condiciones. Estoy aquí ya en 58 días de cuarentena, que estamos prácticamente los quiteños. Ya esa famosa frase de la cuarentena quedó para el olvido. Ahora hay que hablar de sesentena, porque vamos a superar los 60 días de este confinamiento que esperamos que sea el último, ¿no? Aunque dadas las circunstancias podríamos temer que esto no sea ni la primera ni la última pandemia de esta naturaleza. Juan, como nos pueden ver y nos vemos nosotros mismos, estamos con pintas de cuarentena, ¿verdad? Absolutamente. Luego de unos 15 años me vuelvo a dejar la barba y me he dado cuenta que ahora está blanca. La última vez que tenía barba estaba negra. Eso es un síntoma del paso de los años. En todo caso, ¿piensas afeitarte después que pase esto? Bueno, en honor a la cuarentena creo que me voy a dejar la barba blanca. Bueno, yo por hacer comunicación y periodismo y por culpa de mi amigo productor Galo tuve que cortarme, tuve que afeitarme. Pero bueno, tengo una foto ahí, por favor, tengo una foto. Como dice el dicho, ustedes son la cara de la pantalla, tienen que estar bien presentaditos, afeitaditos, bien vestidos, elegantes. Yo por fortuna puedo estar con mayor naturalidad. Bueno, ni tan elegante porque nos estamos comiendo la camisa, yo estoy con camiseta ya. Que no me acabo de quitar la pijama para atender esta entrevista, porque en estas condiciones uno prácticamente pasa en pijama la mitad del día. Correcto. ¿Durmiendo o soñando? No, yo trabajando, escribiendo, yo como sabes soy articulista, una corrección, habías dicho El Comercio, hace muchos años que ya no escribo en El Comercio, escribo para Plan B, para La Línea de Fuego y para algunos otros medios ocasionales. Entonces eso de alguna manera me mantiene muy activo. Y el otro tema es que yo no he dejado de trabajar, yo soy director de una fundación en Cuenca y mal que bien hemos estado haciendo alguna que otra cosa dentro de la cuarentena, ¿no? De las limitaciones de la cuarentena. Muy bien, Juan, vale aclarar que no estamos de vagos, ¿no? Estamos trabajando, estamos proponiendo. ¿Cómo ha visto Juan Cubi desde la política, desde la sociología, desde el plano social, el manejo gubernamental de esta pandemia, de esta crisis? Bueno, tremendamente deplorable, ¿no? Es lamentable. No solo es una culpa atribuible al gobierno, creo que este es un país que venía arrastrando unas terribles deficiencias históricas que no han sido superadas por ningún gobierno, entre ellas el tema de la salud. No puede ser posible un país que todavía tenga un 2% del Producto Interno Bruto como parte del presupuesto para salud. Existen países, incluso en la región de América Latina, que sobrepasan el 6, el 8%, y que son un ejemplo en términos del combate al coronavirus. Y voy a citar concretamente dos, Costa Rica y Cuba. Y hay otros países que han manejado mejor la pandemia porque tienen sistemas
públicos más solventes. A nosotros prácticamente nos cogió en curva, en una crisis económica que ya se venía profundizando luego de octubre, en una debilidad ya muy congénita del actual gobierno, y obviamente manejar una epidemia de esta magnitud en esas condiciones es tremendamente difícil. Y yo diría, no solo en curva, sino en retro, parece, Juan. En retro y bajada, sí, en retro y de bajada. Bueno, en todo caso, tú le has oído a la señora ministra de Gobierno que dice cuando habla de los números, contagiados, recuperados, muertos, desaparecidos, que esa es una parte de la realidad. Pero entonces, ¿cuál misma es la realidad? ¿Cuál Nunca, mismo será la realidad? nunca lo vamos a saber. Nunca lo vamos a saber, Fernando, porque incluso en los países desarrollados donde hay mejores condiciones para un manejo estadístico de la población, hay insuficiencia de datos, insuficiencia de claridad. Pero a mí me preocupa más bien cómo se está manipulando políticamente la pandemia. Hay una disputa en la ciudad de Guayaquil entre el gobierno y los socialcristianos que está prácticamente golpeando a la población. Esa incapacidad de lograr un mínimo acuerdo en una situación tan extrema, tan dolorosa como es esta pandemia, no han sido capaces de ponerse de acuerdo como algo tan básico y elemental que es aplicar una estrategia conjunta, ¿no? Cuando se debía sumar todas las voluntades y capacidades, resulta que asistimos a una pelea de entelladas por un espacio político electoral que deja de lado el derecho a la vida y a la salud de la gente. Juan, yo no diría solamente una pugna o una disputa Quito-Guayaquil, yo diría que las pugnas son internas en el propio gobierno, pues se habla de que no hay Estado, de que no hay gobierno, no hay liderazgo, y hay pugnas internas, 2 o 3 grupos dentro del propio Palacio de Gobierno, y a eso le sumamos pues lo que tú dices de Guayaquil, los socialcristianos, e incluso más allá de las fronteras, que también están actuando política y electoralmente, Juan. Bueno, tú eres bastante generoso al hablar de 3 o 4 grupos. Yo creo que el gobierno actual desde hace mucho tiempo tiene múltiples cabezas, ¿no? Ha sido un gobierno, yo lo he caracterizado como una especie de zona feudal donde cada uno reina en su ámbito, en su espacio, ¿no? Yo diría que hay varias cabezas en el gobierno que impiden que exista una política coherente. Y el presidente Moreno, en parte por su propia condición de salud, en parte por sus limitaciones políticas e incluso intelectuales, y en parte pues por el agotamiento propio del poder, prácticamente no tiene la condición ni la fuerza para liderar este gobierno. Y entonces vemos que tenemos un ministro de gobierno por un lado, un canciller por otro lado, un ministro de defensa o jefe de las Fuerzas Armadas por otro lado, un vicepresidente que también tiene su agenda. Y yo podría hablar de múltiples agendas que obviamente proyectan una imagen de fragmentación que resulta totalmente contraproducente para una crisis como la que estamos viviendo. Y me parece que ahí está la causa que podría explicar por qué ha habido tantas dificultades, no solamente para manejar la pandemia, sino para entregarle al país una información clara. No es posible que a día seguido se reduzcan los números de contagiados, según los datos oficiales. Eso es un absurdo que creo que estás provocando, haciendo el hazmerreír del país a nivel internacional. Juan, en todo caso, todos aquellos protagonistas que tú hablabas, aquellos personajes, todos ellos andan con camarógrafo y fotógrafo particular para hacerse campaña, pues Juan. Y si a esto sumamos los candidatos que desde hace rato aspiran a llegar a Carondelet, también están haciendo campaña electoral en medio del dolor y de la muerte. Penoso, penoso y condenable. Yo no acepto ni de los candidatos que están por fuera del gobierno, ni de la estrategia del gobierno, que se utilice una situación tan lamentable, tan penosa, con fines electorales. Mucho menos con fines de carácter económico, ¿no? Hemos asistido a unos niveles de corrupción que realmente abochornan, que avergüenzan, que indignan, que se esté haciendo dinero con la muerte y el dolor ajenos. Y por otro lado, vemos que hay sectores empresariales que siguen pensando en su bolsillo, no son capaces no solo
de ceder en algo sus grandes privilegios, sino que están haciendo negocios, no digo ilícitos, pero negocios incrementando su riqueza con la pandemia. Eso tiene que ser condenado desde todo punto de vista. Justamente eso te iba a preguntar, Juan, ¿cuál ha sido el comportamiento de los empresarios? Porque lamentablemente en las crisis, en las horas de dolor de los pueblos, siempre hay ganadores, siempre hay gente que hace negocios. Y aparte de los empresarios, que tú puedes profundizarlo, ¿cómo ves tú a los medios tradicionales de comunicación? ¿Cómo han manejado esta crisis informativamente? Bueno, nosotros estamos sujetos a la comunicación que nos viene de afuera porque estamos en cuarentena, ¿no? Estamos restringidos, ¿no? Y tratamos de buscar varias fuentes, ¿no? Varias medios de comunicación de distinto índole. Y yo usualmente me conecto con el exterior para también tener una visión de lo que es, digamos, del periodismo internacional, que también a veces ayuda. A mí me parece que uno tiene que hacer una combinación de fuentes de información de distinta procedencia, ¿no? Inclusive las redes sociales, y con mucho tino, porque no toda la información que llega es una información verificada, una información completa, íntegra, y uno tiene que hacerse el panorama en base a estas múltiples fuentes de información. Y en el caso de los empresarios, yo diría que están demostrando lo que históricamente han sido, ¿no? Es decir, un sector que únicamente mira para sus propios intereses, que no tiene una vocación de nación, de país, no tiene un compromiso con el Ecuador, en el sentido de que en una situación tan extrema lo que esperaría uno es que, bueno, sumen, pongan el hombro, cedan, renuncien a sus privilegios y bueno, después vemos cómo se reacondicionan las fuerzas en la lucha política, pero no, están aprovechándose de la inmovilidad de las fuerzas sociales, de la inmovilidad del movimiento indígena, del movimiento de los trabajadores, para pasar una ley que está llevándose a cabo en la Asamblea Nacional con evidentes indicios de corrupción. El reparto que se está haciendo de ciertas instituciones a cambio de lograr mayorías transitorias es una vergüenza para el país. Ya saltó el tema de este señor que le han entregado la gestión de riesgos en reemplazo de la señora Ocles por este tema del sobreprecio de los kits alimenticios, tratándose de un ex correísta o correísta que tiene además de un pasado bastante polémico, por decirlo menos. Y sin embargo, y a pesar de eso, se le da esto como ahora salió a la luz pública, es una cuota política para ir asegurando respaldos legislativos. Eso no puede ser, Fernando Galo, eso es inaceptable. Mira, Juan, volviendo un poco a los medios, yo te digo, los medios tradicionales, yo no sé si una foto que hubo al inicio del gobierno del presidente Lenín Moreno, donde están los principales directivos de los medios de comunicación, un poco avalando ya al gobierno, y después ahora voz de periodistas añejos defendiéndole al gobierno por intereses y por privilegios. Eso también el país, en un momento determinado, reacciona y por eso condena también a la prensa. Y otro ámbito, Juan, ya nombrabas vos de la asamblea, pero la asamblea mutis por el foro y cuando sale, pues, a hacer lo que los empresarios, los sectores de poder, los sectores fácticos están presionando. ¿Cómo le ves de la acción del Congreso? ¿Hay asamblea o no hay asamblea en este país? Pero en el estricto sentido de propuestas, de defender los intereses del país. Bueno, la asamblea ha venido en un proceso de desprestigio de hace muchos años, ¿no? Desde la época de los alzamanos, durante el Correato, a la época de ahora de las nuevas mayorías móviles y transitorias, lo que vemos es que hay una incapacidad de crear un espacio para el debate y la construcción de la política, porque la asamblea en esencia expresa lo que son los diferentes grupos, sectores, fuerzas políticas de una sociedad que van a dirimir ahí que las decisiones estratégicas de un país, cómo se van a administrar y distribuir los recursos, la riqueza de un país en función de las necesidades, de las demandas, de los derechos de la gente, ¿no? Uno dice, bueno, si hay empresarios, mientras existan empresarios privados en el país, ellos tienen todo el derecho de tener sus representantes ahí, igual los indígenas, los trabajadores, los sectores medios, los empleados públicos, es decir, la asamblea debería convertirse justamente en ese espacio para expresar esas visiones de un país.
pero termina siempre siendo un espacio para la corruptela, un espacio para el reparto de beneficios particulares, familiares, grupales. Y entonces el resultado final es que tenemos una asamblea que prácticamente no cumple un rol coherente y un rol estratégico para afrontar el tema de la pandemia y otros temas que han venido y que vendrán. Juan, bueno, estamos conversando esta tarde con Juan Cubi, sociólogo, miembro de la Comisión Anticorrupción. Le decimos a nuestros amigos que nos están siguiendo, pues que pueden enviar sus mensajes, sus preguntas incluso, y enviar sus comentarios. Esta tarde desde Quito, Ecuador, conversando con Juan. Juan, en medio de esta pandemia, en medio de esta situación, de este dolor y de esta muerte, y en medio del sueño de las vacaciones de los organismos de control, de fiscalización, la corrupción está campeando en el país. A ver, yo tengo que reconocer que el papel de la señora fiscal Diana Salazar es rescatable. No es íntegro, no está a plena satisfacción de lo que esperaríamos, pero al menos ha tomado una serie de decisiones en este tiempo que aspiran de alguna manera a sanear de corrupción este país. Sí, ha tenido una postura en los últimos días pidiéndole al presidente que suspenda esa Secretaría de Lucha contra la Corrupción, que lo único que ha servido es para mantener un grupo de pipones que no solo no ha hecho absolutamente nada, sino que ahora le han entregado a un personaje desconocido, el señor de la Gasca, que según la fiscal está entorpeciendo las investigaciones que le competen a la Fiscalía General del Estado. En ese sentido, creo que al menos algo se ha hecho. Nosotros como comisión y como es de dominio público, en medio de las dificultades hemos sido capaces de continuar con nuestras funciones de investigación y de denuncia de los actos de corrupción. La semana pasada se presentó ante el ministro de Salud un paquete de casos donde la corrupción es escandalosa. El ministro se ha comprometido no solamente a investigar, sino a sancionar a los responsables. Y lo que pusimos nosotros en evidencia, Fernando, es que en este país existen mafias enquistadas desde mucho tiempo atrás, incluso desde atrás del régimen de Correa, y que han sobrevivido enquistadas en estas instancias públicas, en estos organismos del Estado y organismos públicos como el IES, y que se han dedicado a perpetrar un sistema de corrupción para enriquecer a personas con nombre y apellido, a grupos claramente identificados. Esperemos que el señor ministro y obviamente el gobierno nacional tomen las medidas del caso, porque se trata de espacios que tienen dependencia directa del Ejecutivo. Por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública. Las denuncias que hemos hecho tienen relación directa con el Ministerio de Salud Pública. Y en el caso del IES, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, aspiraríamos a que el nuevo delegado del presidente de la República tome al toro por los cuernos y asuma o inicie una cruzada para sanear esa institución que nos pertenece a todos los millones de afiliados que cotizamos mensualmente. O el peligro también que toree, ¿no? Que toree y deje pasar las cosas, Juan. En todo caso, ¿pero qué pasó? El presidente perdió la perspectiva porque él dijo que va a ser la cirugía mayor. Se le perdió todos los instrumentales, se le perdió el cirujano, se le perdió todo. A ver, Fernando, no, a veces la gente se confunde. No hay que obligar que el presidente Moreno es la continuidad del gobierno anterior. Nosotros llevamos prácticamente 13 años de gobierno de un proyecto que se llama Alianza País. Y fue un proyecto que institucionalizó la corrupción desde las más altas esferas del Estado, ya con el caso de sobornos 2012-2016, que ha dado en evidencia que había una estructura de carácter criminal que entró a saquear los fondos públicos. Y este gobierno es la continuidad. Por eso yo, cuando la gente se alarma de que recicle a viejos correístas, de que mantenga a viejos funcionarios, de que reparta cargos entre los mismos de siempre, dicen, ¿cómo es posible? Pero yo digo, pero ¿cómo no va a ser posible si son parte del mismo partido, parte de la misma estructura? Que unos se hayan salido, que unos hayan roto, eso es histórico en este país, pero la esencia, el hilo conductor
de este proyecto que se llama Alianza País lleva más de 13 años en el poder. Y lo que están haciendo es prolongando, reproduciendo y repitiendo las mismas prácticas. Eso es todo. Lo que sucede es que ahora, claro, en la carencia de recursos y con la pandemia, esta purulencia de la corrupción salta con mayor pestilencia. Pero eso vivimos durante los últimos 10 años de gobierno, del gobierno anterior. Juan, en todo caso, ¿cuándo crees que habrá el antídoto? ¿Cuándo habrá la vacuna para la corrupción? ¿O vamos a tener que aprender a vivir de por vida, nuestros hijos, nuestros nietos, con esta pandemia de la corrupción? Cuando la sociedad organizada, cuando la gente se preocupe por hurgar en los asuntos públicos, por fiscalizar a los funcionarios, por perseguir, por denunciar, no hay otra forma. La única manera de eliminar el virus de la corrupción es cuando todo el colectivo de una sociedad está vigilante, porque ahí es imposible que exista corrupción. La corrupción opera porque entre poca gente toman decisiones sobre recursos que nos pertenecen a todos. Pero si todos estamos involucrados, no hay cómo repartir, no hay cómo aplicar esa ley del embudo, ¿no? Lo ancho para otros, lo angosto para uno. Eso es lo que hay que hacer. No es fácil, Fernando Galo, no es fácil. Llevamos años proponiendo mecanismos para que la ciudadanía se involucre más en los espacios públicos, pero será una tarea permanente, una tarea interminable. Esa tarea interminable y permanente se ve un poco obstaculizada, Juan, cuando se recorta el presupuesto de la universidad, cuando se recorta y se elimina en la costa, por ejemplo, el bachillerato internacional. O sea, vaya, qué incoherencia total, Juan. A ver, esa no es una decisión que tiene que ver con la corrupción, sino que tiene que ver con la injusticia. No hay que confundir. Pero también es una corrupción la injusticia, Juan, también es una corrupción. No necesariamente. La corrupción es cómo se apropia indebidamente de los fondos públicos de una sociedad por una serie de mecanismos que están claramente estipulados. El caso de las universidades es una injusticia, es una infamia, porque no es posible que se pague la deuda externa, 325 millones de dólares, para que unos sinvergüenzas tenedores de bonos se beneficien y se le quite 98 millones de la educación pública superior, solo por señalar una de las medidas que perjudican los derechos de la gente. En ese sentido me refiero, ahí habrá que ver si es que detrás de esto, claro, habría que sospechar que el quitar el dinero a la universidad es para destinarlo a otros gastos donde en efecto opera la corrupción, pero hay que ser muy claros. Nosotros en la comisión hacemos una investigación y tenemos claramente definido cuáles son aquellos casos que tienen un contexto de corrupción. Porque muchas veces, Fernando Galo, el despilfarro de fondos, el gasto indebido, no tiene que ver solamente con corrupción, también es con ineptitud, también tiene que ver con una mala administración, también tiene que ver con tomar decisiones equivocadas en la administración pública. Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado en cómo se define un hecho, un acto de corrupción. Nosotros, a lo mejor, Galo, tenemos algunas inquietudes de los amigos que nos siguen, o tú tienes alguna pregunta. Adelante, Galo. Sí, tenemos una pregunta del señor Eduardo Paredes Cornejo. Él se pregunta y dice, ¿quién le pone el cascabel al gato en un país donde hay bastante gente con rabo de paja? Me parece una muy buena pregunta del señor Paredes, porque lo que hemos visto nosotros como Comisión Anticorrupción es que cuando empezamos a denunciar estos actos de corrupción es como que se activan una serie de barreras institucionales. Y ahí nos damos cuenta que el tema es que, claro, al destapar estos casos, uno está ya empezando a acercarse a las alturas, está empezando a acercarse a ciertas instancias de poder que son las que en último término permiten o avalan estos actos de corrupción. No son solamente los funcionarios medios, no son solamente los que hacen compras, los que embodegan medicamentos caducados, no, hay hacia arriba responsables. Y como dice el señor Paredes, claro, hay rabos de paja. Nosotros como comisión estamos intentando hacer nuestra labor, que es absolutamente voluntaria y que tiene sus riesgos, ¿no? No hay que olvidar que ya a Germán Rodas y a Patricio Albuja los amenazaron de muerte. Y en la última semana, a propósito de las denuncias de los hospitales, ya saltaron el señor Abdalá Bucarán
ya saltó a denigrarnos, a acusarnos de una cantidad interminable, digamos, con una cantidad interminable de epítetos, de insultos, pero esa es nuestra función, pero es insuficiente. Es pequeño lo que estamos haciendo, porque realmente quienes tienen que asumir esta responsabilidad son las instancias del Estado que están construidas, que están diseñadas para ello. En medio de esta pandemia de corrupción, de salud y tantas cosas, aparecen esos rumores de golpes en los cuarteles, un periodista social cristiano pide la renuncia al presidente, todo será preparado, todo está maquinado. ¿Qué piensas tú, Juan? A ver, creo que son globos de ensayos, porque no se me ocurre a mí, pensando ya mal, pensando con mala fe, ¿a quién se le puede ocurrir hacerse cargo de un país en las condiciones en las que está el Ecuador? Con una crisis económica que todavía no sabemos cuál es su dimensión, con una pandemia que tampoco tenemos una idea de cuándo y cómo terminará, con una crisis social que ya se expresó el año pasado en octubre y que no ha sido resuelta, y que seguramente se reactive el momento en que ya volvamos a cierta normalidad. Yo no sé cuál sería el propósito de hacerse con el poder. Si más bien siento que en los últimos, prácticamente el último año, y eso yo lo he escrito reiteradas veces, hay una especie de pacto tácito entre las fuerzas políticas para evitar que el gobierno se caiga. Más allá de que el gobierno, el presidente, hacen méritos para hundirse, porque realmente es una incapacidad terrible de gobernar, pero yo siento que hay fuerzas que no están interesadas en que esto se rompa abruptamente. No olviden que ya hace poco, cuando se insinuó lo de la muerte cruzada, enseguida todo el mundo volvió al orden, porque de todas maneras los asambleístas dicen, a ver, nos votan a la casa y nos quedamos un año sin prebenda, sin salario y sin posibilidades de ser reelegidos, porque nadie los va a reelegir. Esos son los mecanismos perversos que operan en la política ecuatoriana, lamentablemente, porque estos grupos políticos, estos sectores, no están pensando en el bienestar del país en su conjunto, en su generalidad. Juan, para concluir, el tema también era elecciones. ¿Cómo ves las elecciones que hipotéticamente o legalmente, digamos, están previstas para el 2021, febrero? En noviembre deben presentarse inscripciones, lo demás. ¿Cómo ves? ¿Cuál es el panorama electoral del Ecuador? A ver, yo lo primero que quiero señalar es que no es aceptable que digamos, que se prolonguen, que se demoren, que se posterguen, gracias por la corrección, que se posterguen las elecciones con subterfugios jurídicos y políticos. No, porque eso sería quitarle al pueblo la potestad, el poder de tomar decisiones. Sin embargo, estamos enfrentando una situación concreta, que es la pandemia. Y eso sí está al margen de cualquier tipo de decisión, interés o conspiración de corte político, porque si la pandemia se prolonga, si se reactivan los brotes, si no tenemos las condiciones para garantizar mínimas, digamos, seguridades en el campo de la salud, habría que pensar seriamente si es factible hacer un proceso electoral. Yo no sé si estemos nosotros en condiciones de aplicar esas votaciones virtuales ni de hacer estas alternativas, porque si ni siquiera tenemos condiciones para hacer procesos regulares que siempre están atravesados por una cantidad de suspicacias y de dudas, mucho menos vamos a implementar un sistema electrónico en tan corto tiempo. Sin embargo, yo creo que lo peor que le puede pasar a este país es que renunciemos a una lucha política por los derechos solamente por la amenaza de la pandemia. Y eso ha ocurrido en estos 3 meses que el gobierno ha tenido la sartén por el mango por la facultad que le da la Constitución de decretar el estado de excepción. Pero nosotros no podemos, como sociedad organizada, los movimientos sociales, trabajadores, no pueden someter sus derechos, sus aspiraciones, solamente por preservarnos con miedo de la amenaza de la pandemia. Y en el campo electoral va a ocurrir lo mismo. No podemos nosotros renunciar a esa decisión solamente porque aparece un bicho que puede ser fácilmente manipulado desde el poder. Eso es lo que hay que estar atentos. Sin negar, y yo lo reitero porque además yo trabajo en el campo de la salud, sin negar que no se puede poner en riesgo a la gente por un proceso electoral.
En todo caso, Juan, no tenemos Estado, dicen, no tenemos gobierno, no tenemos liderazgo, tampoco tenemos candidatos y esos candidatos de aparecer deben ser muy especiales para un momento muy especial. Bueno, es triste porque estamos reciclando viejos políticos, no aparece nada nuevo. Y la última vez que apareció algo nuevo, hace 13 años, ya ves el fiasco que tuvimos que enfrentar como país. Juan, en todo caso, gracias por tu presencia. El panorama es muy triste, el panorama es muy incierto y yo no sé qué, para ti, en pocas palabras, ¿cómo le ves? ¿Cuál es el futuro del Ecuador? Porque futuro debe haber. Sí, y tú lo acabas de decir, incierto. Yo siento también, tengo el mismo sentimiento. Hay mucha incertidumbre, yo no me atrevería a hacer pronósticos. Hace unos días leí una entrevista que le hicieron a este escritor francés, no sé si lo ubicas, Michel Houellebecq, ¿no? Que escribió el libro Sumisión. Y él dice, bueno, no va a cambiar mucho todo, pero al día siguiente de la pandemia el mundo será un poquito peor. No lo decía irónicamente como planteándose que hay una cantidad de problemas y de dificultades que no se han resuelto y que tampoco se van a resolver solamente porque el bicho, el coronavirus, es derrotado desde un punto de vista sanitario y biológico. No, él está diciendo, este mundo tiene una cantidad de problemas, de taras, de aberraciones, de injusticia, la pobreza, la desigualdad, la marginalidad, el racismo, etcétera, 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 que no es que porque el capitalismo ha sufrido un golpe bastante severo con la paralización de la economía y del aparato productivo, van a resolverse de la noche a la mañana y por arte de magia. No. Creo que tendremos, quienes hemos estado siempre en estas lides políticas, tendremos que seguir luchando por un mundo mejor, por una sociedad más justa, más equitativa, que garantice los derechos de la gente. No nos queda más. Esperemos que el panorama que se viene no sea de una adversidad y de una peligrosidad tan extrema que ni siquiera nos permita actuar. Eso sería lo peor, que suceda lo que en sociedades, por ejemplo, como las centroamericanas, donde los niveles de violencia llegan a tales extremos que ya prácticamente no es factible plantearse un proyecto de sociedad y de cambio porque estás absolutamente condicionado por la violencia social y la delincuencia. Esperemos que no lleguemos a esos extremos. Tenemos enemigos y tenemos virus estructurales que hay que botarlos. Algún rato habrá que eliminarlos. Juan, muchas gracias por tu tiempo, por tu paciencia, por tus comentarios y volveremos en otra ocasión a seguir conversando. Y gracias a los amigos que nos han seguido y nos volvemos a ver mañana en otra entrevista para hablar del país y del mundo. Buenas tardes. Buenas tardes. Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.